seguro, si no recuerdo mal. Con la bolilla 10 y 11 de seguros, ¿eh? Pero hoy hacemos este pequeño persaltum de contratos asociativos. ¿Ustedes querrán que empiece a dar, que vaya hablando punto por punto, o tienen ya los trabajos? ¿Hay alguna duda puntual sobre el trabajo práctico o puedo empezar a desandar la clase? Ustedes díganme. Yo tengo leído los textos, No, pero sería mejor si nos explica el trabajo, porque, bueno, yo no lo tengo abierto ahora, pero me parece que Sí. compararlos con la ley de sociedades, sí. no sé con qué más. Sí, O sea, sí, tengo leído los textos, pero por ahí me cuesta un poco entender qué es lo que pide el trabajo en sí. Bueno. Si alguien es tan amable y me lee el punto 1, espérenme un segundo que salgo, yo lo tengo acá a vista. Un segundito si me esperan, yo ya lo tengo acá a vista y un segundito. Para mí resulta sencillo el preguntero porque hace alusión al índice casi textual de Vítolo. Por eso les digo, me parece accesible. Un segundito que encuentre el cuestionario. Un segundito, al encuentro. Acá estamos con el temario. Ahí me abre la página. Bueno, la primera pregunta. Déjenme un segundo que abre. La primera pregunta. Analice los contratos y señale con precisión las diferencias existentes entre lo contemplado en las leyes 19.550, la vieja ley de sociedades comerciales, la modificatoria 22.903, que es del 82, 83, si no recuerdo mal, y el nuevo Código Civil. Esa comparación con los contratos asociativos en general. Por supuesto que yo no les voy a responder la pregunta, pero podemos tener una idea. Yo les doy un inicio, un esbozo, y ustedes me dicen, por lo menos aquellos compañeros que hayan leído, qué les parece para la respuesta o si tienen alguna contestación distinta. En principio, nosotros cuando hablamos de contratos asociativos, lo tenemos que indefectiblemente circunscribir al contrato general. Situación que no ocurría antes de la sanción de nuestra ley de sociedades comerciales. Fines de los 70, creo que en el 71, fines del 70, principio del 71, comenzó el hervidero para la sanción de la ley de sociedades, pero hasta ese momento todo este tipo de unión transitoria de empresas, esta es puramente la tendencia francesa, la española era los consorcios o las ATE, las italianas, las brasileñas, eran ideas de agrupación de
patrimonios o de sociedades con la idea de realizar una aventura común. Luego se plasmó en la doctrina como el joint venture. Ustedes habrán leído al comienzo de Vítolo, esa aventura común, esa expedición conjunta con ganancias aleatorias. Pero todas esas figuras tenían como principio las sociedades. Por eso, con la sanción de la 19550, se lo hace entrar forzosamente a este tipo de agrupamiento, de organización, de organización colaborativa a través de un tipo societario, entre paréntesis, anómalo. Era algo que no estaba bien visto, la sociedad accidental. Ese tipo societario era una creación novísima con la 19550, pero tenía sus bemoles. Eso ustedes lo podrán ver al leer ese articulado, ese capítulo, el 300 y pico, no recuerdo el número de los artículos de la ley de sociedades, que determinaba ciertas limitaciones para este tipo societario que se denominaba sociedad en participación o accidental, pero como una sociedad atípica, anómala, y solamente podían realizar este tipo de colaboración de forma transitoria, de forma eventual, contenía muchas tipificaciones, muchos requisitos. La única forma, el único tipo, reitero, era este tipo social anómalo, y contenía la ley 19550 un apartado por el cual impedía que una sociedad por acciones pueda pertenecer a un grupo, organización, colaboración, consorcio de sociedades si no estuvieran constituidos por todas sociedades anónimas. Es decir, era muy puntual el tipo societario. ¿Y qué pasaba en ese momento? Fines de los 70, toda la década del 80. Perdón, toda la década del 70. Para poder realizar trabajos o realizar obras públicas, las sociedades debían unirse. O para mejorar la administración interna, las sociedades debían unirse. Y el tipo societario que yo les hago referencia, el accidental, tiene una particularidad, que lleva un socio oculto. Eso ustedes lo habrán leído al ver los negocios en participación, que habla de el partícipe oculto o el socio que no es público. Bueno, esa es una metodología de este tipo de contrato. Por supuesto que yo sé que algunos estarán pensando que con la publicidad que tenemos en las sociedades, eso no está bien visto. Se puede hacer un montón de cosas, desde lavado de dinero hasta blanqueado de capitales a través de este tipo de operaciones. Pero bueno, está permitido como tipo social, pero a finales de los 70, para poder ingresar en esta tipología anómala de sociedad, muchas sociedades infringían la ley. ¿Por qué? Porque el mismo Estado pedía que se blanqueen los miembros, los partícipes de estas sociedades en participación o accidentales. ¿Y qué hacían estas sociedades en colaboración? Hacían un blanqueamiento de personal, de miembros, de socios constitutivos, de patrimonios, de afectación. Inclusive ponían, como dice Vítolo, nombres de cuentas bancarias a nombre de las empresas, de las sociedades. Entonces era un contrasentido tener una sociedad con socios ocultos que luego el Estado pedía que se los blanquee. Al blanquearlo, jugábamos en contra de la tipología. Por eso es que, al ser muy específica la tipología, no dar flexibilidad a los contratos, ser temporaria, ser para
una obra o un servicio o un emprendimiento y darle a la figura un sujeto de derecho, constituirla en sociedad, generaba muchas controversias. Y es recién con la reforma en el 83, con la 22.903, que se modifica esta idea de los contratos que nosotros vemos de sociedad o sociedades anómalas, el ejemplo típico que yo daba. Por eso, con la 19.550 tenemos el eje embrionario de estos contratos, con la sociedad, constituyendo una sociedad. Eso es importante recalcar. 19.550 hay un tipo societario, que es la denominada sociedades accidentales o en participación. No tengo los números del articulado, eso seguramente en Víctor ustedes los deben tener, o acá en el Power deben estar, para hacer hincapié. Sociedades accidentales o en participación es el eje embrionario de todos estos contratos asociativos. Pero ya escucharon las limitaciones, la finalidad exclusiva, la tipología normada dentro de la propia ley, y en la práctica, como siempre decimos, el comercio muchas veces exorbita la norma y en la práctica se desvirtuó este tipo societario anómalo, se desvirtuó y se generaron por afuera situaciones que van en contra de la constitución misma de este tipo societario. Por eso es que el legislador, con buen tino, sanciona esta ley a fines del 83 con la idea de dar claridad a un nuevo tipo de contrato, ahora sí, denominado contratos de agrupación de colaboración empresaria. Hace contratos de agrupación de colaboración empresaria y las conocidas por todos uniones transitorias de empresa o empresariales, las UTE. ¿Cuál fue la novedad de esta norma? Crear estos tipos contractuales, pero dentro de la ley de sociedades comerciales, sin derogar las sociedades accidentales o de participación, sin derogar las sociedades accidentales o de participación. Es decir, que en una misma norma, en la 19.550, después de la modificación, nosotros encontrábamos dos formas de contratos colaborativos. Uno tipificado como sociedad y el otro por afuera de la personalidad jurídica societaria como un contrato de organización plurilateral. Es decir, el empresario podía optar cuál de los dos sistemas le era más propicio. ¿Cuál fue el problema? El problema práctico, como ustedes se estarán dando cuenta, es que habían dos naturalezas jurídicas compitiendo, anulándose una a otra. Por eso es que esta reforma y unificación general del Código Civil y Comercial fue muy bien vista en relación a la desaparición de los contratos sociales anómalos o accidentales. Desapareció la nueva ley, la 26.994, derogó este tipo societario, derogó el capítulo de contratos colaborativos o agrupaciones y lo sacó de la ley de sociedades, sacó de la ley de sociedades a este tipo y lo incorporó directamente al código de fondo como contrato, como contrato. Es decir, nosotros acá entendemos, y eso es lo que vamos a ver en el artículo
1422, si no recuerdo mal, 1442, perdón, ustedes saben con los números yo soy un peligro, 1442, que determina las cualidades básicas de estos tipos de contratos. Y para que no quede duda, estos contratos no constituyen una personalidad jurídica. Desde el vamos, no están denominados dentro de los tipos nuevos creados por este código de personas jurídicas. No son sujetos de derecho, no son sujetos de derecho. Hay libertad de formas, encontramos plenitud de efectos entre las partes, pero lo más importante, reitero, no es una sociedad, no es una persona jurídica, no es un sujeto de derecho. Y mucho menos con este contrato nosotros podemos constituir o crear una persona de derecho, sujeto de derecho o sociedad jurídica. ¿Qué quiere decir esto? Pero ahí es donde yo me pierdo, profe. ¿Y las responsabilidades entonces cómo van? Y ahí está la ventaja de este tipo de contrato asociativo. Las responsabilidades son personales de acuerdo a quien actúe como gestor, depende del tipo contractual, como administrador, como mandatario del contrato societario. Porque cada sociedad parte, acá también se saneó una cuestión terminológica. En la vieja ley, en la reforma, en la 22.903, que modificó la Ley General de Sociedades, también se mantenía unos errores terminológicos al hablar de contrato constitutivo o miembros. En realidad, acá no hay un contrato constitutivo, hay un contrato. Y al haber un contrato, tiene que haber consentimiento. Hay oferta y hay demanda. Cuando la oferta es aceptada, esa aceptación conlleva a la creación del consentimiento. Ese consentimiento hace que las partes intervinientes, en este caso sociedades, no está prohibido asociaciones, no están prohibidas cooperativas que intervengan en este tipo de contrato, van a ser responsables a través de los gestores o mandatarios que contraten con los terceros. Por eso, las personas que contraten con este tipo de contrato plurilateral de organización van a estar cubiertas porque van a saber con quiénes contratan y a su vez van a tener la posibilidad de la solidaridad y de la responsabilidad ilimitada de la persona que actúe como gestor o administrador, que puede ser alguna de las sociedades o puede ser un tercero. Pero esa persona responde por todos, salvo, ahora vamos a ver en cada contrato en particular, si las sociedades que intervienen, por ejemplo, en el caso de la negociación en participación, la negociación en participación, para que ustedes me sigan, es lo que antes era la sociedad en participación o accidental. Es lo mismo. Lo único que se le saca el velo societario y no genera una persona jurídica independiente. Es decir, responden los socios de la empresa porque puede ser una persona humana o una persona jurídica la que haga este tipo de contratos. Eso es importante, ojo, una persona humana o una persona jurídica. Si existe una persona jurídica, los socios van a responder por este contrato. No es que se crea un nuevo patrimonio de afectación como un fideicomiso, o se crea una personalidad jurídica distinta como en una sociedad. ¿Se entiende eso? Es un contrato común y corriente. Es un contrato de... Perdón. Es un contrato de organización. Lo que pasa es que nosotros no vemos
la parte general de contratos. Entonces, yo la primera clase de contratos bancarios me extendí un poquito en la cuestión de contratos, pero no quiero ser pesado ni denso con una cuestión que excede nuestra materia, pero en los contratos, dentro de la tipología, nosotros encontramos, por ejemplo, contratos de cambio y nuestros contratos de organización. Entonces, en los contratos de organización, que pueden ser plurilaterales, porque hay muchas partes, nosotros tenemos que las transacciones, las prestaciones, no concluyen el contrato, es más, lo potencian. En cambio, en un contrato de cambio, yo te doy y vos me pagás. Yo te compro y vos me das el producto. Y con la prestación recíproca se termina el contrato. Acá no. Acá con las prestaciones recíprocas vamos generando mayor ejercicio contractual. Porque, reitero, es un contrato. Por eso el capítulo 16 está dentro del libro tercero de los derechos personales, dentro del título 4 de los contratos particulares. Porque es un contrato, conlleva todos los elementos tipificantes. La única diferencia es que este es un contrato plurilateral, porque pueden haber dos o más partes de organización. Y ahí es donde nosotros encontramos la semejanza con la sociedad. Porque les digo algo y ya no me meto más en otra materia. Cuando ustedes vean sociedad, se van a dar cuenta que las sociedades son la parte general de los contratos. Hay una relación de género-especie entre contrato y sociedad. Es una de las formas de contratación plurilateral organizada. Nosotros acá en Argentina, como dice Vítolo, lo tenemos diferenciado de esa manera, que si el contrato es de varias partes y es organizado, es una sociedad, y si fuera la voluntad de una sola persona, nosotros decimos que esa es la naturaleza jurídica para las SAU, las sociedades anónimas unipersonales, porque ahí no hay contrato, hay una sola voluntad. Esa sola voluntad unilateral de obligarse, da el nacimiento a la sociedad anónima unipersonal. Por eso es que no funciona con ella la naturaleza jurídica de los contratos pluri. En cambio, para las sociedades en general funciona de 10. Bueno, no es que solamente estos contratos sirven para crear sociedades, también sirven para crear este tipo de contrato específico, que es el contrato asociativo. O sea, se ve que está muy emparentado. ¿Y cómo lo diferenciamos? Por la voluntad del legislador. El legislador es el que determinó tajantemente esta división, que en la práctica muchas veces no se da, pero en la jurisprudencia, en la normativa positiva y en la doctrina existe. ¿Qué doctrina? La Argentina. Hay otros países que no tienen este criterio, pero bueno, nosotros que estamos acá seguimos la normativa y ustedes ven que si ahí tienen el código, que en el artículo 1442 se establece que este tipo de contrato no crea persona jurídica, no crea sujeto de derecho y no es sociedad. Pero si alguien leyó el texto, yo sé que me va a refutar algo. No es persona de derecho, pero sí es sujeto imponible. El contrato asociativo genera impuestos per se, como una persona distinta a cada una de sus sociedades. Pero ahí se dan cuenta que es nuevamente el legislador quien determina esas cualidades específicas de este contrato. No sé si se entiende, yo sé que es medio abstracto porque nosotros no vimos contratos generales y tampoco vimos con antelación la teoría general de sociedades. Entonces estamos en una cuestión apasionante, pero que no tenemos esos antecedentes. Yo le miro la cara. Pero sí, nos falta información, profe. Yo todavía no cursé societario.
Por eso algunas cosas me Por cuesta entender un montón y no sé, pero se dijo Teresa después de esta materia. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Por eso te digo, esto yo interpreto, chicos, me tomo una licencia de que la profesora Junqueira eligió este tema porque el profesor Echeverry fue uno de sus mentores. Por eso interpreto, no sé si es así. Yo sé que el profesor Echeverry, por la bibliografía, por los libros que yo tengo, que él fue uno de estos impulsores. Por eso doy la idea esta. Pero uno tiene que tener una idea por lo menos mínima del contrato societario o la naturaleza jurídica de las sociedades y los tipos de contratos que tenemos en general, que tampoco vienen a esta materia. Nosotros nos tenemos que ceñir a estos tipos de contratos. Yo tengo que hablar de el contrato en participación y le doy los elementos, los caracteres, etcétera, etcétera. Pero bueno, el punto es tratar de llegar a un buen puerto y no dar una clase magistral de los temas que yo sé que sé, sino que les sirva a ustedes. Por eso, en este caso es, para mí, sin necesidad de ser la respuesta necesaria a la pregunta 1, las 4 o 3 etapas, si quieren, contando, sin contar esta última, por la que pasaron este tipo de contratos. Si ustedes ven, si alguno tiene algún antecedente del Código Civil, del Código de Comercio o algún código de comercio comentado, van a notar que ya se hablaban de estas sociedades en participación o joint venture o corporate joint venture, en inglés es de naufragio, pero ustedes sabrán entender, que son contratos específicos o aventuras específicas, o como dice Vítolo, aventura conjunta o común. ¿Por qué? Porque es una aventura, es realizarse algo, lanzarse al vacío sin el soporte de una normativa específica. Eso es nuestro comienzo. Luego pasamos por el tamiz de la 19550, que mal incorpora un tipo societario rígido. Ahí ya tenemos una primera aproximación, incorporación de ese tipo societario que nosotros hablamos como sociedad accidental o sociedad en participación, que tenía 2 registros específicos, puntuales, limitaciones para las sociedades anónimas y no contenía otra modalidad para celebrar este tipo de contratos colaborativos, solamente este tipo societario rígido. La práctica llevó a que den un salto los empresarios para poder seguir el tren de los contratos a nivel estatal, porque como vamos a ver, creo que una de las preguntas hace alusión qué empresa elegirían ustedes. Más adelante vamos a ver que cada uno de estos contratos se arrima, se acomoda mejor para una determinada opción. Entonces nosotros vamos a encontrar que, por ejemplo, las UTE, las uniones transitorias de empresa, vienen al dedillo para grandes construcciones viables o la obra pública. No sé si alguno de ustedes se anima. Formamos acá mismo una unión transitoria para el próximo puente Chaco Corriente. Nos juntamos acá los 6, 7 que estamos y hacemos una UTE. Bueno, esa es otra cuestión. Fíjense que, me voy del tema un segundo, en la unión transitoria, por ahí ustedes van a encontrar, si leen de algún libro viejo, UTE, uniones transitorias empresariales o uniones transitorias de empresa. Es lo mismo que nuestro contrato de unión transitoria. ¿Por qué? Porque todos los contratos plurilaterales de organización que tengan un lucro y una actividad económica van a ser indefectiblemente empresarios. O sea que nuestra unión transitoria siempre, siempre, siempre va a ser empresarial. Aunque en el título normativo, nominalmente, ustedes vean UT, pero va a ser UTE, porque va a ser siempre empresario. Bueno, esa sería
esta tercera etapa que se da con la sanción de la 22.903 a principios de los 80, que genera esta posibilidad de ampliar la gama de contratos asociativos más allá de la sociedad accidental o en participación. Lo único negativo que tuvo esta ley fue que no derogó el artículo 30 de la 19.550. ¿Y qué pasaba con el 30? Recuerden, yo les dije, limitaba las uniones de sociedades anónimas a otras sociedades anónimas. Quiere decir que si una sociedad anónima se quería juntar con una de personas, no podía, o con una sociedad de responsabilidad limitada para llevar adelante algún emprendimiento, la ley le prohibía, porque debían ser siempre sociedades por acciones que se agrupen, para evitar, justamente, para evitar alguna cuestión que exceda el derecho comercial, una cuestión delictiva, de limpieza, de lavado, o de abuso de posición dominante. Eso vamos a ver más adelante con las agrupaciones en colaboración. Cuando veamos eso, uno de los requisitos es que una vez que se realice el contrato base, una copia se debe registrar en el registro público y otra se debe mandar a la Dirección de Defensa de la Competencia y Lealtad Comercial. ¿Por qué? Justamente para evitar estos monopolios o lo que hablábamos en la clase correspondiente de los trusts, o justamente modificar la lealtad comercial con la unión o colaboración de 2 o 3 empresas dominantes con la idea de perjudicar al resto. Con eso la vamos a ver en el último tipo contractual. Bueno, estamos entonces en la 22.903 y llegamos al cuarto estadio, comenzando desde antes de la reforma. En este cuarto estadio, que es el actual, tenemos estos 4 tipos, como bien sabemos, que están en el capítulo 16, en el título 4 del libro 3 del Código Civil, donde específicamente los regula, los determina, los individualiza y por otro lado deroga nuestra ley de creación del Código Unificado, deroga el capítulo correspondiente de la Ley General de Sociedades y deroga el artículo 30 famoso de las sociedades anónimas, que únicamente podían colaborar con otras anónimas, y deroga también la sociedad accidental o en participación. Es una derogación legislativa, pero reitero, ahora cuando entremos en el contrato de la negociación en participación, vamos a ver que es prácticamente una copia de esa sociedad en participación. Ahí tenemos muy resumidamente los 4 estadios, o los 3, si ustedes no quieren contar la etapa previa a la sanción de la ley de sociedades, que encontramos diferencias entre los distintos tipos de sociedades o contratos colaborativos o de organización o de colaboración o de participación. No sé si se entiende esta idea de las diferencias, que es un introito para la pregunta 1. ¿Vamos bien con eso? ¿Se entendió, Virginia? Sí, profe, igual estuve justo estos últimos 5 minutos interrumpida poniéndole inglés a mi hija. Perdón. Mira. Ahí entonces vamos a poder decir cómo se dice. Hacelo tú, hija. ¿Cómo, profe? Perdón. ¿Cómo se dice? ¿Joy Venture o Joy Venture? Es Joy Venture, me parece la terminología adecuada. Me parece que sí, Joy Venture. Aventura. Bueno, con eso tenemos una idea. No sé si alguno de los otros compañeros tiene alguna duda para la pregunta 1.
si se entendió, para poder contestar la pregunta 1 del práctico. Estamos en el práctico, después seguimos. Sí, yo en general también, profe. Eso es este cambio histórico está en Vítolo en lo que pasó hoy. Sí, todo esto, por eso yo les pasé el capítulo de Vítolo, no les pasé lo de Fabier Dubois, porque la pregunta sale textual de, si ustedes se fijan en el programa de Vítolo, habla introducción, en la introducción hace hincapié a Joy Venture, las características, lo que decía Malagarriga, Faría, Echeverry. El segundo apartado son los contratos asociativos en la ley 19.550. El tercer apartado es los contratos asociativos en la ley 22.903. Y el último apartado, el cuarto, es los contratos asociativos en el nuevo Código Civil y Comercial. Es decir, todos los títulos son más que elocuentes. De ahí sacamos este pequeño introito. Por supuesto, yo tengo el Código de Comercio comentado de Ruilón, que tengo esos antecedentes, o lo mismo de Fabier Dubois, pero para responder con lo que yo le acabo de decir, más el capítulo las 4 primeras subtítulos, está más que completo. Reitero, si alguien todavía se queda con duda, lea la introducción del Código Comentado de Rivera, donde hace también alusión a la doctrina argentina en cuanto a los contratos plurilaterales de organización. Lo que pasa es que lo que se quiere acá es despatrimonializar, si se me permite la palabra, a estos contratos asociativos, que no sean un patrimonio de afectación, un patrimonio dividido de los socios. ¿Por qué? Porque eso va a conllevar que exista una persona que administre y que dé órdenes, que dirija ese patrimonio de afectación. Y eso no ocurre en los contratos asociativos, chicos. ¿Por qué? Porque cada una de las partes intervinientes en este tipo contractual conlleva su propia dirección organizativa en la empresa o en la sociedad que se trate. Nadie dirige al resto. Todos colaboran para un fin común. Todos colaboran para un fin común. No hay una persona que administre y dirija las sociedades que intervienen. Cada sociedad se dirige a través de sus órganos pertinentes. No hay una creación en estos contratos de órganos de gobierno, de órganos de administración y de órganos de fiscalización. Ya vamos a ver si alguno leyó y me va a levantar la mano o está pensando que en el negocio de participación ocurre algo parecido a lo que yo acabo de decir, pero la ley es tajante. Contrato, negocio de participación es un contrato asociativo, no es persona jurídica, no es sociedad, no es sujeto de derecho, por más que tenga casi todos los ítems que yo estoy diciendo que no tienen. Porque también tiene una fiscalización, también tiene un patrimonio que tiene una finalidad, también tiene la obligación de llevar libros, también tiene un montón de requisitos que vamos a ver ahora, pero reitero, la ley lo tipifica en esta especie de parte general que vemos en los primeros artículos del capítulo, de que los tipos reglados a continuación, estos 4 tipos, reitero, no son sociedades, no son personas jurídicas, no son sujetos de derecho. Y bueno, la misma ley lo determina. Entonces, quedémonos con esa directiva primera. Por eso no son aplicables a estos contratos las normas societarias y menos la ley 19.550 de sociedades en general. Bueno. Si no hay una pregunta
Dita, me voy al Power, al preguntero. Bueno, la segunda, ¿qué diferencias sustanciales encuentra en los 4 contratos asociativos? Bueno, acá es criterio de ustedes que hagan cosecha propia en la respuesta. No les puedo decir yo ahora exacto para que no tengan todas las mismas respuestas, pero desde el vamos, cada contrato sirve para una cuestión distinta. Repasemos antes de entrar en tema. Estamos hablando de los contratos asociativos. El primero de ellos es negocio en participación. ¿Qué significa esto? A ver si me voy a mi Power, entonces de paso le pongo un poquito de color. ¿Se alcanza a ver, chicos, el Power? Está muy chico, muy grande. Se lo sigue viendo usted, profe. Ah, perdón. Claro, cuando busqué el preguntero, se habrá salido. Un segundito. Profe, el Power ese de cuál es, de la guía. No. Es uno que yo tengo de sociedades, que lo voy a poner acá porque está interesante, pero fíjense hasta dónde que yo en otra facultad lo doy en sociedades. No doy en comercial parte general. Lo que pasa es que justo me da la posibilidad de que se interprete bien acá y por eso lo traje. Está hecho específicamente de sociedades. Bueno, me adelanto un poquito a la parte general. ¿Se alcanza a ver ahí o no todavía? No, no, profe. ¿No se ve todavía? No. Me dice que está compartiendo. Sí, me dice que está compartiendo. Dejo de compartir nuevamente. Ahí está, ahí. Ahí sí se ve, profe. Se está presentando en tu pantalla. Ahí va. Ahí está, se aparece. Ahí sí, profe. Yo no lo veo. Que... Ah, pero puede ser mi internet nomás porque estamos con 2 clases a la vez. Ahí se ve. Bien. Ah, moviéndolo un segundito. Sí, profe, alcanzamos. A ver. Salgo de la parte general. Bien, bien. Bueno, llegamos al primero. Lo otro es lo que vimos, la parte general, los elementos tipificantes que estuvimos viendo, pero lo que nos interesa ahora es poder diferenciar los elementos tipificantes y el concepto de cada uno de estos 4 contratos asociativos. El primero, el negocio en participación, tiene por objeto la realización de una o más operaciones determinadas a cumplirse mediante aportaciones comunes y a nombre de un gestor. Acá viene la primera cuestión importante. Vamos a tener en este tipo de contrato partícipes o participantes y por otro lado gestor o gestores. Es decir, el gestor es el que va a llevar adelante el contrato con los terceros, con los que están fuera del contrato asociativo. Y los partícipes o participantes
son las personas que aportan para que se lleve adelante este negocio. Son los que aportan el dinero. Y lo que nosotros entendemos es que estos participantes, si nada dice en el contrato, son ocultos, están ocultos a la publicidad del contrato, salvo que estos participantes quieran darse a conocer frente a los terceros contratantes. Yo sé que soy cansador con esto, pero recuerden que estamos hablando de un contrato. Quiere decir que tiene que haber algo firmado o no, como va a ser este caso, tiene que estar por escrito o no, tiene que ser con firma registrada o no, tiene que haber cláusulas, tiene que estipularse un objeto, tiene que determinarse un tiempo para llevarse a cabo, tiene que determinarse las contraprestaciones, las responsabilidades y las formas de distribuir los cobros, réditos, créditos o ganancias. Porque, reitero, estamos frente a un contrato. Tenemos el concepto. Bueno, reitero, este contrato es la transcripción casi textual de la sociedad en participación o accidental que preveía la ley de sociedades. Por eso acá hablamos del socio oculto, que es lo que ocurría antes. Y esto es algo fundamental. Desaparece, ahí toqué casi hago macana, desaparece el requisito que figuraba en la ley de sociedades comerciales de transitoriedad. Es decir, estos contratos se pueden hacer para que perduren en el tiempo. No es necesario que el negocio sea por un solo mes, un solo año o un solo servicio o una sola obra. Por eso, esta era una de las cuestiones que nos ceñía en los contratos de la ley de sociedades. Yo constituía este tipo de sociedad y tenía que hacer un solo hecho, un solo acto, un solo negocio. En cambio, acá ustedes ven que podemos hacer, como dice el concepto, una o más operaciones. Esto es de suma importancia, me abarata costos. Con un solo contrato yo puedo dejar abierto qué tipo de trabajo voy a hacer, qué tipo de negocio voy a llevar a cabo, inclusive cuántas partes pueden intervenir. ¿Se entiende, chicos? ¿Vamos bien con esto? Bueno, las partes, a ver si tengo por acá las partes que quería decirle. Bueno, ámbito de aplicación, 2 o más personas humanas o jurídicas, esto es importante, estamos en los contratos de asociación, que pueden ser personas humanas también las que realicen este tipo de contratos de organización. Personas humanas o jurídicas se unen para la realización de uno o más negocios en particular. Y el gestor es el encargado de llevar adelante ese negocio frente a los terceros. Por eso es que el gestor va a ser responsable de los derechos y obligaciones frente a los terceros. Tiene una responsabilidad ilimitada ese gestor. Y ese gestor, por supuesto, que debe rendirle cuenta a los partícipes, que debe llevar una serie de requisitos mínimos para que los partícipes puedan tener a ciencia cierta determinado el grado de aplicación de los aportes de aquellos en el negocio objeto del contrato. En el supuesto que ustedes van a ver que en Vítolo lo va a desmembrar mucho más de lo que yo quiero dar hoy en clase, para que me entren todos los contratos, se puede dar el caso que los socios ocultos quieran participar, quieran tener injerencia. Entonces, los socios van a responder, en caso de que sean visibles, hacia los terceros que contraten con este vínculo atento a su
publicidad o visibilidad. Entonces, no solamente el gestor va a responder, sino también los partícipes que se den a conocer. ¿Se entiende, chicos, esto de los partícipes y de los gestores? Porque, reitero, ¿cuántas partes van a haber? En principio tenemos el gestor, que va a ser el titular de los derechos y obligaciones frente al tercero, gestor o gestores. Y por otro lado, los que aportan, que van a ser los partícipes, o el partícipe, depende si es uno o varios, que son los que realizan los aportes, pero no actúan frente a los terceros, ¿eh? Y no tienen contra los terceros. Es que es una participación, una representación, digamos. Es una, muy bien, una representación que realiza en carácter de gestor expreso del grupo de participantes en este contrato. Claro, del grupo económico. Es muy bien, ahí está. Vos lo denominaste económico. Puede ser de otro tipo, ¿eh? No hace falta que sea económico. Puede ser. ¿Qué tipo puede ser? Puede ser una empresa que se compuso, ¿de servicio? ¿De servicio? Una empresa. Exactamente. ¿Por qué? Porque vos lo que querés hacer es llevar adelante un emprendimiento económico. Y vos como empresa de servicio, suponemos, Dios quiera que no, ECOM se concursa. ECOM se concursa y ¿qué es lo que va a tener? No va a tener capital operativo, no va a tener líquido o no va a tener fondos, no va a tener solvencia. Entonces, no va a tener capital operativo, pero sí va a contar ¿con qué? ¿Con qué va a contar ECOM? No va a tener plata ECOM, pero ¿qué es lo que contiene? Bienes materiales. Bienes materiales y sobre todo la capacidad operativa. ECOM te puede hacer toda la liquidación de tu empresa, de tu administración, de tu municipio, de la provincia. Entonces, ¿qué es lo que puede buscar ECOM a través de un contrato en participación? Que venga gente que acompañe dinero, ¿eh? Con un plan de negocios puede atraer oportunidades para realizar algún tipo de ofrecimiento. O esto mismo llevado al ámbito de la construcción, como creo que me figura en el ejemplo que puse, una constructora que esté concursada, los mismos operarios lo toman como cooperativa y tienen, reitero, la capacidad operativa de construir un inmueble, tienen la capacidad técnica, la capacidad operativa, operaria, pero lo que no van a tener es la capacidad económica, la capacidad potencial del dinero. Entonces van a buscar inversores para poder realizar un edificio. Entonces buscan a través de este contrato un tipo de contrato colaborativo o de asociación a los fines de captar capital operativo. Bueno, a ver qué cosa más dice acá. Esto sería, estamos siempre en el negocio en participación. Finalidad económica, potenciar las actividades del gestor. El ejemplo, acá está, miren. La cooperativa de trabajo, nacida de un frustrado concurso de una empresa constructora, no cuenta con el capital operativo, pero sí con la capacidad operativa. Es decir, que en el contrato, estableciendo pautas precisas, yo puedo captar partícipes que pongan dinero y yo, como gestor, puedo construir un edificio. Después lo planteamos con un fideicomiso, que sería otro contrato posterior, pero el contrato núcleo va a ser el contrato de negocio en participación. Vamos a participar en la construcción del edificio, teniendo una de las partes el carácter de gestor, de cara visible, y luego un montón de partícipes que pueden ser ocultos o no, que aporten dinero. ¿Se entiende, chicos, este primer contratito?
Sí, lo único que me queda es esos que son ocultos, los partícipes ocultos, en eso está la responsabilidad limitada, digamos, porque solo el gestor sería el responsable. No. Pero al ser ocultos, no necesitan la publicidad. Justamente, ellos, acordate, Virginia, que estamos dentro de un contrato, y el que va a tener la responsabilidad es el que es la cara visible, la cooperativa en este caso, el gestor que hace contratos con otros. Por eso, el único responsable directo ante terceros es el gestor, que después podrá repetir contra las otras partes, digamos, los partícipes. Sí, no, espera, no te mezcles, porque el gestor es el que lleva adelante la obra y la administración, por eso él asume la responsabilidad ilimitada. Yo, al ser un partícipe, aporto el dinero y en el contrato espero el rédito o no. ¿Me entendés? Yo lo único que hice fue con mi empresa aportar 100.000 pesos. Acordate, es un contrato. Mi empresa no va a quedar gerenciada por el gestor. El gestor no le da órdenes a mi empresa. Hicimos un contrato, la empresa A, la empresa B, la empresa C. Y yo estoy tratando de pensar, por ejemplo, profe, generan este tipo de contrato para hacer una construcción, un edificio. El edificio tiene determinados problemas y los propietarios finales, digamos, los que compran las unidades funcionales, ¿lo reclaman ante el gestor o pueden reclamar también a los partícipes? ¿Y en qué medida los partícipes son responsables de los problemas que puedan surgir? Pero el gestor, en realidad el gestor es lo que hace eso en la gestión de negocio. Es la cara visible nomás, pero no responde por el cumplimiento de la sociedad. No, Liliana. El gestor responde solidaria e ilimitadamente. Puede haber varios gestores, ojo. Pueden ser todos gestores. Entonces, sí, pero si hay uno, pero por eso, el que es partícipe pero no es gestor, no responde, entonces responden solo los que tienen, la que tiene la figura de gestor. Sí, señora, ahí está, porque los otros no tienen la administración ni tampoco el poder de directiva que tiene el gestor. Es simplemente como si hubiesen hecho una inversión y perdieron el dinero, pero no responden más allá de ese dinero que pusieron. Así es, se entendió. Lo que pasa que al ser oculto el partícipe, no puede venir una persona que no contrató con él, porque por eso estamos en un contrato. Recuerden, no es una sociedad, no es una persona nueva. Yo contraté con Virginia y salió mal la operación. ¿Por qué le voy a cobrar a Viviana si Viviana no figura en el contrato? Y bueno, por eso, el gestor no figura en el contrato. Claro, ese contrato... Sí, el único que figura es el gestor, Vivi. Los que no figuran son los partícipes. Claro, que van a aparecer, pero ocultos, porque es para una inversión. Entonces, en el contrato va a figurar que hay un partícipe que se llama Viviana y que aporta 100 pesos. Listo, sigue. Y el responsable de la edificación va a ser Virginia. Fantástico. Entonces, si yo tengo un problema con el piso mío, yo le voy a reclamar a Virginia. ¿Por qué le voy a reclamar a Viviana o a Teresa o a Santiago o a Alejandra? ¿Por qué? Para eso es el gestor, es el que responde solidaria e ilimitadamente. ¿Qué ocurre? Muchas veces todos los partícipes son gestores. Entonces no hay socio oculto y ahí es más transparente, que sería lo lógico. Pero recuerden, chicos, que este contrato es un resabio de la sociedad accidental en participación. Y en la sociedad accidental en participación existía el socio oculto. Y ahora acá es el partícipe oculto. Yo no quiero que se enteren que yo estoy aportando dinero en esto. Entonces,
aparece el socio oculto. Y en otros contratos de negociación en particular, todos son gestores. ¿Por qué? Porque somos dos nada más, o somos tres y los tres somos gestores. Recuerden, contrato, profe, dos o más. Dos pero o más. si son los gestores, son los mismos, los dueños del dinero, dejan de ser gestor y son... no, ahí me perdí. No, porque pueden ser todos gestores. Nos contratamos y el que es partícipe, llegado un momento, dice, no, yo quiero darme a conocer, yo quiero conocerla a Viviana y quiero ver qué problema tiene, entonces yo me hago responsable para que Viviana contrate con nosotros. ¿Por qué? Claro. Porque Viviana está contratando con Santiago y hay un problema. Entonces, el gestor dice, ¿podés presentarte? Y Viviana dice, sí, salgo del ocultamiento, me hago visible, se hace el principio de la publicidad del contrato y todos van a responder. ¿Por qué? Porque esa es una de las cuestiones que habla Vítolo de las particularidades de cada contrato. No quiero, si ustedes leen, van a ver que hay muchas opciones en cada contrato. No quiero detenerme en cada una porque sé que estamos en el primero recién. Una última pregunta, profe, una última pregunta. No responde, o sea, en el caso de que quede oculto, porque así se decía en el contrato y que solo el gestor sea la cara visible, a la responsabilidad. Pero en relación a la parte tributaria, Bueno, tributa ese dinero que... Por supuesto que sí, porque tributa el contrato. Por eso les decía, no son sujetos de derecho, no son personas jurídicas, no son sociedades, pero sí son sujetos imponibles impositivamente. El contrato societario, la UCE, pero el contrato en general, o sea, el contrato completo de la obra en particular o la acción comercial que vayan a realizar y no el aporte de cada uno. No, espera. El que aporta es el contrato asociativo X. Ese contrato asociativo aporta como sujeto impositivo punible. No sé si se entiende eso. El aporte, a ver si lo pongo en otras palabras y usted me dice si está bien o no. El aporte es del contrato asociativo, o sea, único respecto de lo que van a hacer, no de cada una de las personas o sujetos que aporten a lo que vaya, o sea, no el aporte, por ejemplo, si van a hacer un edificio y cada uno pone 100 pesos, se tributa por la construcción del edificio, no cada uno por sus 100 pesos que puso. Porque en realidad el aporte es al gestor para que lleve adelante la realización del fin del contrato. Entonces, si cada uno aporta 100 pesos y somos 5, el sujeto imponible va a ser los 500 pesos. Claro, no perfecto. Cada uno va a aportar sobre 100, sino el contrato sobre estos 500 va a sufrir el sujeto como sujeto contribuyente fiscal por esos 500 pesos. ¿Se entiende ahí? O sea, sujeto impositivo va a ser el total. ¿Se entendió? Se cortó. ¿Me escuchan? Sí. Ahí. Sí. ¿Se entiende? ¿Quedó claro eso? Vivi, tu cara no es de claridad. Estoy leyendo los caracteres particulares y ahí más o menos va cerrando. Lo que sí, no entiendo cuál es el negocio en participación, digamos, cuál sería la... No, Viviana, ¿cómo que no? Si yo soy un partícipe oculto. Viviana, ¿por qué no haces vos de gestora
y nosotros 7 estamos atrás. Yo te doy la platita y vos andá para adelante. Nadie se entera que yo existo. Yo voy a cobrar mi ganancia al final. En cambio, si hacemos una sociedad, aparece mi carita. Pero si este quedó a deberle a fulano, este tiene una deuda. ¿A qué? ¿Me entiendes? No, esto es ideal para fines non santos. Por eso te digo, rezago puro de la sociedad en participación, la accidental en participación, sociedad anómala. Por eso este es el que menos yo les aconsejaría si ustedes van a poner como respuesta 3. Me gustan los otros 3 contratos, por ejemplo. Pero bueno, seguimos porque nos falta mucho. Me voy otra vez al Power. Vamos a necesitar una segunda clase, profe, antes de la entrega. No vamos a llegar a los 4 tipos de contratos asociativos. No, si no terminamos. Estamos duros los alumnos. No, yo les cuento dónde está en este tipo de cuestiones. De acá a futuro, el kit está en una lectura para tener el conocimiento o saber el funcionamiento. Por ejemplo, cuando entremos en leasing o cuando entremos en fideicomiso o bueno, el mismo underwriting, cuando entramos, si no tengo una lectura, yo les hago el manejo, pero cuesta entender si uno no tiene la lectura, cuáles son las partes, cuál es el objeto. Profe, Sosa hizo una lectura general de los 4 contratos, pero esto de no tener el background de societario, para mí creo que es eso, hizo que me cueste entender. O sea, yo leía, pero no, la verdad que no los entendía en profundidad ni siquiera el placito. Fíjate, Virginia, que si vos los tomás a todos estos contratos como una nueva sociedad, te van a cerrar, porque vos estás creando una nueva persona jurídica, hay un patrimonio, tienen domicilio, hay un acto constitutivo, ahí vos lo vas a entender mucho más fácil. La vuelta de rosca que hizo el legislador es justamente sacarle esa personificación, despatrimonializarlos, sacarle el patrimonio, sacarle el fin de lucro, para que sea algo que los que contraten tengan certeza de las partes que están enfrente son las que van a responder. El gestor me responde, el gestor. Si Viviana fuera gestor en nuestro contrato de participación, en nuestro negocio de participación, yo sé con quién estoy tratando, me quedo tranquilo. En cambio, si viene Viviana y me dice, yo represento a la sociedad, no sé, los Aromos, yo tengo que ir a ver quiénes son de la sociedad de los Aromos, cuál es la constitución, el capital, cómo van a responder, qué tipo de deuda tienen. Es una persona jurídica. Ella no va a responder un peso. En cambio, como esto es un contrato asociativo, ella va a responder solidaria e ilimitadamente. Entonces sí, va a querer que salgan bien las cosas. No sé si me explico. O sea, yo lo veo... No, para lo hacen como más simple para los acreedores, digamos, y más fácil de cobrar. Claro, exactamente, para despersonalizar esa idea de abstracción. No hay una persona nueva. Yo estoy juntándome con usted. Ahora, este va a ser más fácil para entenderlo. A ver. Porque si no, vamos a dar vuelta en y no vamos a salir nunca. Ahí, ¿dónde está el Power? Acá. Salimos un ratito de negocio en participación. Fíjense agrupación de colaboración. Cuando las partes establecen una organización común con la finalidad de facilitar o desarrollar determinadas fases de la actividad de sus miembros o de perfeccionar o incrementar el resultado de tales actividades. No tiene fin de lucro. Establece una organización común con la finalidad de facilitar determinadas cuestiones o actividades
o perfeccionar algún tipo de actividad. ¿Quién me da un ejemplo? Es muy revelador el título, agrupación en colaboración. Este contrato, ¿cuál sería, por ejemplo, y para qué serviría? Agrupación en colaboración. No es lucrativa. Yo no estoy buscando acá ganar plata para cada empresa. Estoy buscando mejorar, adelantar, poder hacer más efectivo, poder entender más, poder hacer más eficiente mi trabajo, al igual que el de los otros participantes del contrato. Pero ninguno de ellos va a ganar plata para su empresa, sino que colaboración. En cuestiones de conocimiento, se me ocurre que requieren, digamos, una colaboración para poder dar un resultado. No entendí, Virgen. Bueno, ese que es el que te cortaba, pero el qué sé yo quiero saber. Estoy pensando, espera que mis auriculares andan mal, entonces me activo el micrófono y se me todo. Estoy pensando en, por ejemplo, ahora, la situación de coronavirus, sobre algún tipo de medicación, sobre algún tipo de vacuna, sobre algún tipo, y pueden colaborar con la información que se tiene para poder llegar a resultados más rápidos. Ese es el know-how, el cómo lo hacen. Por ejemplo, compartimos el laboratorio. Compartimos un laboratorio, 3 empresas, para mejorar nuestra infraestructura, para poder llevar adelante más los resultados. Compartimos oficinas, compartimos la maquinaria, no sé. Pero se entiende, no vamos a ganar más plata. Es para poder facilitar, mejorar nuestra actividad, nuestra organización. Por supuesto que a la postre nos va a generar un beneficio a cada una de las empresas, pero este contrato de agrupación en colaboración no tiene una finalidad lucrativa per se. No es que yo juntándome con Viviana, con Teresa, con Santiago y con Eve, ya estoy ganando plata. No, estoy dando una mejora a mi actividad, a mi servicio. Fíjense cómo dice el concepto. Establecen una organización con la finalidad de facilitar o desarrollar determinadas fases de la actividad. O sea, un ejemplo puede ser cuando las megas empresas, las multinacionales, hacen un sondeo en la zona, por ejemplo, Walmart, que es a otro Walmart cerca o en la provincia, o sea, en la zona. O sea, todo un mercado, un sondeo, o sea, un mercado donde se pueda instalar y tener más actividad económica. No. ¿Sabés qué sería? Por ejemplo, que Walmart, que Carrefour, que el Hiper y que el supermercado que está en la esquina de mi casa puedan realizar un contrato de agrupación en colaboración para tener unas oficinas comunes de atención al cliente o de víctimas contra el grooming laboral en cada uno. Entonces, en un solo lugar físico, todas las empresas, cada uno para su beneficio, comparten estructuras, conocimientos, actividad, adquisición conjunta, por ahí de ciertos equipamientos, de cierto personal capacitado, de cierto software, para poder beneficiarse en conjunto con una actividad que es común a todos. El beneficio a los empleados que sufren grooming o a los consumidores. No sé si se entiende eso. Sí. Ahora sí.
en colaboración. No hay finalidad lucrativa, no se persigue fin de lucro con esto. Bueno, profe, las oficinas de coworking, por ejemplo. Claro, ya te dice coworking. El tema es no mezclar con una empresa que se dedique a eso. Ojo, no mezclar que una empresa se dedique a facilitar a las otras empresas. Acá estamos hablando de un contrato asociativo donde varias personas humanas o jurídicas contratan para llevar a cabo esto. No es que una empresa que se dedica a esto hace contratos asociativos, no, porque el objeto de esa empresa es justamente llevar soluciones a la empresa. No sé si se entiende. O sea, la finalidad de la empresa es solucionarte tus problemas. Esa es una empresa que soluciona problemas a otros. Acá hablamos que varias personas humanas o jurídicas se juntan con una finalidad común que las beneficia a todos, que no les genera ganancia en forma particular, pero las beneficia a través de sus propias actividades, su propia organización, su propio know-how, cómo hacerlo, por ejemplo. Esto es importante porque, a ver si yo acá puse el tema de la forma y los requisitos, quiero explicarles algo. Acá fíjense, se utiliza como un método eficiente para alcanzar mayor eficiencia en el desarrollo de los procesos productivos, comerciales o industriales que involucran a más de dos participantes. Ahí está clarito. Permite la optimización de recursos y reducción de costos, y el objeto sobre el que verse debe estar directamente relacionado con la actividad de cada partícipe. Lo que estábamos hablando recién. Walmart, Hiper, Carrefour y el supermercado Don Carlos, que está acá en la esquina, alquilan oficinas en común para la optimización de el sistema de reclamos por mercadería de vuelta o por no sé, grooming. ¿Se entiende, chicos, hasta acá? Hola, ¿se cortó? ¿Me escuchan? Sí, profe, se entiende. Bueno, los dejo, los abandono, entonces me quedan 2 para el lunes. Y sí, no, porque... ¿Les parece el lunes? Sí, profe, a la misma hora. A la mañana. Perfecto, profe. ¿A la misma hora o quieren hacer a la mañana que estamos más despabilados? Para mí sí, profe, no hay problema. A la mañana puede ser, está bien. Usted, o sea, depende de su tiempo, profe, cuando quiera. ¿No tiene problema usted con el feriado, profe? No, si vamos a dar la clase, y la que ustedes más que tienen que entregar. Me gustaría que, reitero, aprovechen sábado y domingo para hacer una pequeña lectura o al libro o al código, entonces ahí me hacen las preguntas y medio tengan contestado todo para ver si hay alguna duda, la saneamos antes de empezar la presentación del 13. Yo que ustedes lleguen holgados. Si damos clases a la mañana, como Virginia, se le escucha todo cortado. Ay, profe, lo que pasa es que la tengo... Ahí está. ¿Se me escucha mejor? Ahí sí. Lo hacemos el lunes también. No tengo problema. No tengo problema a la mañana o a la tarde. Listo, lo que queden es para la mayoría.
¿le parece a la mañana? Entonces lo podemos hacer de 9 a 11 por ahí, estiramos un poquito más la hora y media y tratamos de terminar con estas dos contratos que nos quedan y el compromiso de ustedes de tener más o menos respuestas a las 3 preguntas, ya que cada uno tenga su respuesta ya armada. Y la más interesante que puso la profesora es la última. Lo que pasa es que dimos 2. La tercera es apasionante, muy esclarecedora. La tercera, sí, no. Ahora cuando ustedes lean la UTE es fantástica, fantástica. Yo calculo que todos piden UTE, pero el consorcio también está muy bueno. Por eso, el tema es que no pongan todos iguales y los mismos fundamentos. Y resuelvan la primera con lo que hablamos. La segunda, que es cuestión de que ustedes tengan una pequeña lectura. Si ustedes ven en Vítolo, cuando habla de consorcio de cooperación, ahí se determina específicamente 3 diferencias puntuales con los anteriores contratos. Pero bueno, vamos a ir viendo otras cuestiones. Por ejemplo, la mayoría lleva registración o el formato atípico pero escrito. Pero en cambio en la primera, ustedes cuando lean se van a dar cuenta que no dice nada. O sea que también puede ser de un formato no escrito. Y la pregunta que les dejo picando para el lunes es, todas deben registrarse. ¿Qué pasa si no se registran en el registro público? Ex registro público de comercio. Hoy registro público a secas. ¿Qué ocurre si yo no inscribo, no denuncio, no informo este contrato en el registro? ¿Es nulo? ¿Sigue siendo válido? Y no sé si hablaba, espérenme un segundito antes de que se vayan, quiero ver en las preguntas. ¿Puede repetir la pregunta, profe? Si la falta de registración afecta a este tipo de contratos. Y no, profe. Porque es un acuerdo entre partes y porque si yo tengo un papel firmado y aunque no lo haya registrado, puedo ir con eso a la justicia. Habrá que probar que eso estuvo, digamos, la firma, un montón de cosas, pero es un acuerdo entre partes válido y porque no es obligatorio, no es, sino estaríamos dentro de una sociedad, calculo, ¿no? ¿O me equivoco mucho? Bien, doctora, vamos, bien esa postura. El tema es que el articulado establece que se deben registrar, pero no se lo entiende como una cuestión obligatoria. Se deben registrar justamente para que puedan ser oponibles a terceros, pero las responsabilidades y las obligaciones interpartes no necesitan de ningún tipo de registración, porque nosotros 8 aquí en el curso acabamos de suscribir un contrato asociativo. Yo no tengo por qué llevarlo a registrar si nosotros sabemos muy bien cuál es cada una de nuestras obligaciones contractuales. Por eso suscribimos los 8 un contrato. No tiene que intervenir más nadie. Ahora, si yo quiero oponerlo a terceros, sí, tengo que registrarlo. Pero entre nosotros no es necesario. ¿Y qué pasa con las nulidades? ¿Qué pasa con las nulidades? Esto no preguntan, acabo de mirar, no preguntan, pero es importante, porque va a servir para otros contratos también. Pero ¿qué pasa con las nulidades dentro de los asociativos? Hay 4 o 5 opciones que dice Víctor. Léanlo eso para el lunes. Bueno, buen fin de semana y nos encontramos el lunes, si Dios quiere, a la mañana. En principio yo creo a las 9. Yo les voy a pasar el link y chusmeamos lo que falta de la materia. De la bolilla, si falta una vida para la materia. O sea, y a pesar de Viviana, hay un montón de vidas apasionantes. Apasionantes.
Apasionante, profe. No sabe lo que estuve en recuperatorio. Casi me agarró un ataque. Hasta ahora me duele la nuca. ¿Pero vos fuiste al recuperatorio? Sí. ¿Por qué? Porque salí mal. ¿Dónde saliste? ¿Qué punto? No, le fallé, profe. Bueno, vamos a ver después qué dice Junqueira, se le pasó mi recuperatorio. En vez de leer un libro de Julio Verne, tiene que leer una bolilla de comercial y es casi lo mismo. Es casi lo mismo. Bueno, chicos, buen fin de semana y nos buen vemos fin en de el profe, ¿qué le vamos a hacer? Gracias, profe. Chao, Virgi. Chao, chao. Gracias, profe. Gracias. Chao, muchas gracias. Chao. Buen fin de. Chao.